Hola a todos, estoy muy contento. El día de hoy tenemos un invitado especial, el psicólogo Jorge Valdivieso Zapata, y voy a permitir leer su semblanza curricular. Él es psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es máster en terapias contextuales por la Universidad de Almería, es maestro en terapia cognitivo-conductual por el Centro de Terapia Cognitiva y maestro en desarrollo organizacional por la Universidad de León. Cuenta con un certificado de atención y contención en crisis y desastres por GFCC, un certificado en disciplina positiva por la Asociación Internacional en Disciplina Positiva, en desarrollo humano también por EDUM, en actualización en estudios de género y violencias en las universidades públicas por la UNAVIP OMU, un certificado como maestro investigador nivel 3 por la Secretaría del Desarrollo Económico del Gobierno de Guanajuato. Tiene un diplomado también en modelos de psicoterapia cognitivo-conductual y basados en evidencia por el BEN-UG. Tiene un diplomado en biopsicología, por el grupo Sinapsis, en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia por la Fundación América por la Infancia, y en modelos de gestión de proyectos sociales por el Centro de Educación Continua de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Cuenta con entrenamiento en terapia de aceptación y compromiso por CAPSIC. Ha cursado múltiples cursos, talleres y entrenamientos enfocados en psicología y en psicoterapias basadas en evidencia. Es docente a nivel superior y posgrado en la Universidad de León. Es cofundador y director de operaciones y psicoterapeuta en el Centro Conocer de Psicoterapia. Bien, maestro Jorge, un honor tenerte por acá. Igualmente, un honor acá estar contigo, Hugo. Gracias. Muy bien, como es de costumbre, vamos a iniciar esta entrevista, pues conociendo un poco más del maestro Jorge con respecto pues a sus valores. ¿Cuáles son los valores personales y profesionales que te caracterizan? Pues bueno, yo puedo tener, creo, la fortuna de empatar algunos de mis valores personales con los profesionales, porque una de las cosas que es más importante para mí, pues es el aprendizaje. Y esto se relaciona en la medida en la que constantemente puedo estar, pues, relacionándome con distintas formaciones, actualizaciones, a la par de que también puedo compartirlo, porque tanto en la docencia como en la práctica clínica viene muy de la mano. Entonces, una de las cuestiones que me parecen más importantes y disfrutables, pues es esa, el aprendizaje. Y la otra que yo creo que también se relaciona mucho tiene que ver con pues una labor o vocación de servicio que finalmente tiene que relacionarse con lo que hacemos en la psicología. Entonces, de esa manera yo creo que se empatan muy bien estos valores y bueno, todo lo que tenga que ver. Ya en cuestiones secundarias, pues bueno, puedo hablar de otras cosas, pero yo diría que estos dos son como pilares que me permiten desarrollarme tanto en un lado como en otro. Fíjense que aquí con el maestro Jorge es uno de los psicólogos que ha estado preparándose continuamente. Cuando estaba yo revisando algunas de sus ponencias, digo, bueno, hay mucho talento aquí en nuestro país, en México. Igual, y las nuevas generaciones pues se están formando, pues requieren como que pues ese interés por la ciencia psicológica, o sea, sobre todo los que están estudiando psicología. Y en ese sentido, pues nos gustaría, si tienes por ahí alguna anécdota de cuando tú estabas estudiando la carrera o alguna anécdota acerca de tu trayectoria profesional que nos quieras compartir para conocerte un poco más con respecto pues a tu persona, Jorge. Pues yo creo que tuve muchas experiencias relacionadas
la gran mayoría de los colegas, sobre todo durante mi formación y todo lo que pude vivir y experimentar en la escuela, si bien pues tuve buenos maestros, también tuve buenas cátedras, tengo que decir que también hubo muchas cosas fuera que hoy en día, hasta recientes años, puedo dar cuenta de que no tenían nada que ver con la psicología y que pues de hecho hasta eran cuestiones un tanto desde esotéricas, metafísicas, inclusive iatrogénicas, que finalmente pues uno como estudiante las va conociendo, se va enrolando en eso o lo van enrolando en eso y pues uno sale con una mezcla de todo. Entonces, realmente yo, gracias a pues una especie de inconformidad personal y profesional, la verdad es que estuve buscando y buscando, pues, cómo hacerle, por dónde hacerle. Mi formación en la licenciatura fue propiamente clínica. Yo hice un Ceneval clínico y entonces tuve práctica clínica, pero me enseñaron muchas cosas raras. Entonces, pues, yo salí con esa formación. Lo que rescato puede ser lo básico, pero no me enseñaron mucho al respecto de hacer una buena evaluación y objetivos. O sea, fue una práctica, pues la verdad, muy libre, muy hasta cierto punto silvestre. Y pues bueno, el asunto es que esta inconformidad me lleva a buscar y finalmente caer en buenas manos a partir de ciertas influencias con personas que pues ya estaban trabajando con psicología basada en evidencia. Y de igual manera, las redes sociales fueron una bendición, han sido una bendición para conocer a muchos colegas y personas que están haciendo cosas maravillosas en su ámbito profesional. Acercarme a ellos a través de redes ha sido una de las cosas que más me ha dejado, porque son personas no solamente de aquí de México, sino de otros países que tienen toda la disponibilidad, tienen toda la disposición para compartir contigo información, para también apoyarte en algunas cuestiones de trabajo, hacer redes de comunicación. Entonces, la verdad es que creo que este camino que me ha tocado a mí es el camino que le ha tocado a muchos. Y en ese sentido, pues yo lo que puedo rescatar es que al inicio pensé que sabía, ¿no? En mi total ignorancia pensé que sabía. Y finalmente la experiencia me dio en la cara y me di cuenta de que no, y que tenía que seguir buscando. Y la verdad, pues fue por serendipia. Yo no tenía claro hasta que llegó un punto en el que me dijeron, esto es así, así, así. Y yo dije, por fin, ¿no? Finalmente tengo buenas herramientas para trabajar. Y a partir de ahí en adelante ya me he formado en todo esto, pero también pasé por muchas cosas raras. Fíjate qué interesante. Una de las cosas que más me motiva en el canal que tenemos de divulgación es lo que acabas de mencionar, o sea, poder difundir la ciencia psicológica pues, con rigor. Y pues bueno, vamos a pasar ya al tema. En este caso, pues eres el primero que nos va a hablar de esto. No habíamos en una entrevista sobre este tema. El tema que tenemos para ustedes, la audiencia, es la importancia de la evaluación funcional en la práctica clínica. Y bueno, en el momento que ustedes vean esta grabación, vamos a hacer un poquito de edición, pues yo creo que se van a deleitar con esta información, con esta entrevista. Sobre todo, pues hay algunas preguntas que están orientadas a estudiantes de psicología, personas que están aprendiendo recién sobre lo que es la evaluación
funcional en la práctica clínica, pero además también le va a servir a colegas que ya tienen años trabajando y que de alguna manera quieren afinar algunos elementos en cuanto a su práctica. Vamos a empezar entonces con las preguntas, colega. Aquí tenemos la primera es, ¿qué es la evaluación funcional? Sabemos que hay muchas, a lo mejor, definiciones, pero igual tenemos a lo mejor una base general, una idea general para que los estudiantes de psicología puedan tener un acercamiento a estos temas. Claro. Cuando hablamos de una evaluación funcional en el ámbito clínico, estamos considerando el momento en el que las personas llegan a consulta con nosotros y muchas veces partimos de que a la hora de que empiezan a narrar toda esta serie de situaciones o problemáticas que pueden estar viviendo y que finalmente son las que lo llevaron a buscar ayuda profesional, estas narraciones pueden ser versiones saturadas del problema, pueden traer mucha información, pueden tener las propias suposiciones o atribuciones que la persona hace al respecto de por qué está como está, los intentos de solución que pues también muy probablemente ya se convirtieron en parte del problema. Entonces, toda esta información, nosotros lo que hacemos para poder comprender y para poder intervenir es abordarla desde una evaluación que permita establecer una relación de la persona con su entorno y con sus propios eventos privados. Porque partimos de la premisa de que así como puede haber una hipótesis de origen al respecto del problema o problemas que pueden traer, también hay hipótesis que nos hablan de cómo se mantiene. Y entonces las personas llega un momento en el que agotan sus recursos y debido a las estrategias, a su propio repertorio conductual, finalmente no pueden hacer otra cosa. Entonces, a pesar de que quisieran moverse de esa situación, muchas veces terminan alimentándola y, pues bueno, caen en distintos círculos o bucles, ¿no? Que les hacen que se queden ahí. Entonces, en una evaluación funcional derivada de un modelo conductual, propiamente condicionamiento clásico, condicionamiento operante, podemos llegar a entender nosotros como terapeutas cómo es que la persona llegó a estar así como está ahora y qué es lo que hace que esta conducta, por más que no sea algo placentero o agradable para la persona, de todos modos se siga manteniendo. Entonces, a partir de ahí, ubicamos los eventos antecedentes, las conductas y los eventos consecuentes, como en segmentos conductuales, ¿no? Que si bien es cierto que la conducta es un continuo, la abordamos por segmentos conductuales, que luego después nos permiten ubicar patrones o clases funcionales de respuesta, que son como diferentes maneras en las que se presenta una conducta, pero que finalmente tienen una misma función. Y entonces, a partir de ahí, nosotros podemos entender, que yo creo que es una parte como esencial que estamos buscando, y de igual manera podemos intervenir en la modificación de la conducta, ¿no? Entendiéndose la conducta como estas relaciones que la persona hace con los medios de su entorno, su contexto, o incluso también de la piel para adentro, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Es una hipótesis dinámica, funcional, es inclusive un traje a la medida
de cada persona, ¿no? Que decimos que es de carácter ideográfico. Cada persona va a tener su manera de estar viviendo sus circunstancias. Nótese que esto también nos habla de una perspectiva más orientada a buscar los procesos o las conductas y no tanto las etiquetas o los diagnósticos. Es algo que va más orientado a ubicar cómo es que la persona pues está funcionando, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, lo que la mayoría de los estudiantes de psicología y psicólogos que pues recién egresan conocen en la evaluación pues tradicional, topográfica que le llamamos, en donde recaban información, hacen unas pruebas, una batería de pruebas psicológicas y empiezan a tener como ciertos datos o información. En este caso, estos elementos que nos describe el maestro Jorge, por eso son muy relevantes. Y de ahí viene la siguiente pregunta: ¿por qué es importante la evaluación funcional en la práctica clínica? Por así que diferenciándola de esa evaluación tradicional que es común que se enseñe en las universidades, pero que muchas veces no tiene ni pies ni cabeza. Sí, comúnmente lo que vemos, sobre todo en materias de psicopatología y así, es una orientación orientada a las topografías, a estar ubicando signos, síntomas que permitan determinar si se trata de X o Y trastorno. Entonces, el DSM, que es el manual, ¿no? Esta Biblia de los trastornos, ¿no? Que se utiliza mucho, era como el referente. La cuestión es que esto, pues lo encontramos más en un modelo médico, el hecho de estar ubicando como en un tipo checklist esta serie de conductas que la persona puede traer y entonces bien podríamos llegar a un punto en el que diríamos, bueno, pues usted tiene este trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Pero eso finalmente no nos permite intervenir, no puede hacer que nosotros hagamos algo, porque obviamente nosotros no vamos a estar prescribiendo medicamentos. En ese sentido, si el terapeuta, si el psicólogo, el analista conductual no tiene la forma de entender y la manera de abordar la situación que tiene enfrente, pues entonces, francamente, yo lo veo como que va a estar perdido. Yo sinceramente me pregunto, si no haces una evaluación funcional, entonces, ¿cómo está pasando lo que está pasando ahí en el consultorio o en el gabinete? No puedo darme una idea entonces, me parece que si no se cuenta con esta herramienta de evaluación funcional, yo les digo, es como tratar de pegarle a la piñata con los ojos vendados. Tal vez de repente sí le des un palazo, pero no supiste ni cómo, ni por qué, y finalmente los demás palazos van a ser al aire y quién sabe qué vaya a pasar después. Entonces, en el caso de la evaluación funcional, lo que obtienes como ventaja es que entiendes y puedes ubicar cuáles son las variables que están ahí funcionando, tienes control, tienes predicción, inclusive podemos verbalizar el proceso de lo que estamos haciendo con objetivos bien claros. O sea, todo se empaqueta de una manera que realmente te permite trabajar. Porque si no tienes esto, yo lo que creo es que no vas a entender. Y a la par de que el terapeuta tiene que entender, la persona que lo consulta también tiene que entender. O sea, la evaluación funcional no solamente para mí, yo la comparto con la persona, inclusive la vamos haciendo de manera colaborativa
tengo ahí un pizarroncito y vamos poniendo, ok, aquí pasa esto y esto hace que pase el otro, y entonces cuando pasa esto, sucede esto otro, y entonces te das cuenta aquí como cuáles son los efectos que tiene esto en ti, en tu entorno, y luego qué pasa, y entonces la persona llega un momento en el que dice, pues sí, ¿no? Claro, ahora me queda más real cómo es que estoy moviéndome, ¿no? Ese es uno de los objetivos primordiales y es una hipótesis finalmente de carácter, pues, descriptivo, no estamos inventando nada, no estamos ubicando el hilo negro, no estamos inclusive buscando entidades causales de otro tipo. Es una perspectiva naturalista que finalmente eh, hace que a todos, pues bueno, nos quede claro, ¿no? Muy bien. En lo que respecta a los aspectos a tomar en cuenta a la hora de realizar un análisis funcional, ¿qué aspectos se pueden tomar en consideración? Primero tendríamos que ubicar la manera en la que la persona está presentando ciertas conductas y de esa forma empezar a abordarla en esta dinámica. Si, por ejemplo, la persona llega con una situación que finalmente, no sé, se puede transmitir en es que me he sentido muy mal, no he podido dormir, he tenido problemas en el trabajo, con mi pareja, he estado muy irritable, etcétera, etcétera. Para nosotros es importante ubicar la base que la persona está como mencionando y bajarla, ¿no? A estos, le decimos operacionalizar la conducta. Si, por ejemplo, no sé, decimos que Pepito está haciendo berrinche, pues bueno, tal vez podríamos imaginarnos diferentes cosas, ¿no? Al respecto de qué es un berrinche. Tal vez es un niño que se está tirando al suelo y está pataleando y se está privando y poniendo morado, o un niño que le torció la boca a su mamá cuando le pidió algo, ¿no? Entonces, operacionalizar la conducta quiere decir que vamos a ver de manera muy clara cómo es que se está presentando, cuántas veces, cuánto dura, cuánto tiempo pasa entre una y otra y cuáles son los eventos antecedentes para esa conducta, al igual que los eventos consecuentes. Porque cuando hablamos de eventos consecuentes, decimos que para esa conducta va a haber ciertas consecuencias que finalmente hacen o que se mantenga o que deje de presentarse, ¿no? Hay ciertas contingencias que le llamamos, que son como estos eventos que guardan una relación que, pues bueno, aumenta o disminuye la probabilidad de que se vayan presentando ciertas conductas. Entonces, ahí es una parte. Y en la otra parte, que es en los eventos antecedentes, perdón, podemos ver estímulos que son discriminativos para la persona, que de todos los estímulos que hay, está respondiendo en particular a uno u otro de cierta manera. Son como dinámicas que nos permiten ubicar cómo es que la persona tiende a comportarse, porque finalmente todos tenemos como, pues, ciertas maneras, ¿no? Y de igual forma, tendríamos que considerar algunas variables moduladoras de la conducta, ¿no? Que pueden ser variables que le llamamos disposicionales, como, no sé, considerar la edad de la persona, considerar su momento de vida, considerar su factor socioeconómico, su historia de aprendizajes, al igual que ciertas variables que son más
ubicadas en el momento, ¿no? Por ejemplo, si la persona ya comió, o si ha dormido bien o no, o si consumió algún tipo de sustancia. Toda esa información la vamos ordenando y entonces esto nos permite ubicar cómo es que finalmente termina pasando X, ¿no? Que es como el problema a considerar. Porque esto, la verdad, ya cuando empiezas a ubicar así como todo este número de variables, ya es cuando se pone bien. Y algo muy importante, lo que estabas comentando es acerca de que los mismos consultantes pues te mencionan, a mí también me ha pasado, dicen, bueno, yo he estado con otros psicólogos, pero no comprendía, o sea, mi situación, mi problema, fobia, etcétera, lo que sea. Y después de realizar un análisis funcional, una evaluación funcional, pues las personas quedan más satisfechas porque empiezan a entender la dinámica de su comportamiento y la influencia de otras personas en este comportamiento. Muy bien, pues algunos colegas tienen dificultades al realizar un análisis funcional, porque no comprenden algún comportamiento. ¿Qué tendrían que hacer en estos casos? No sé si se orienta más desde tu punto de vista a estas variables disposicionales o algún otro elemento, alguna variable extraña, o se tiene que rehacer el análisis funcional. Sí es cierto que para algunas personas es un tanto difícil realizar este tipo de evaluaciones. Yo creo que la práctica finalmente es lo que va puliendo la técnica, porque la evaluación funcional no solamente la haces en la parte inicial del proceso psicoterapéutico. La evaluación funcional la estás haciendo constantemente, a pesar de que ya vayan en la quinta, en la sexta sesión. La manera en la que se va acotando la info requiere de estar ubicándola de esta forma. Entonces, el hecho es que realizamos demasiadas evaluaciones funcionales. Con cada persona que llega al inicio es lo que vamos trabajando y luego durante también hay momentos en los que constante estamos. Entonces, yo creo que la práctica, pues bueno, tiene que ir puliendo la técnica porque, como dicen algunos autores, hay un análisis funcional. O sea, cuando hablamos de que es de carácter descriptivo, aquí pues no le estamos añadiendo, no nos estamos inventando nada, básicamente estamos describiendo, ¿no? Entonces, si a partir del análisis de una conducta resulta que un clínico va por un lado y otro por otro, entonces bien podríamos decir que al menos uno de ellos está equivocado. Y es una cuestión que implica ubicar, pues, sobre la base de lo que termina pasando, ¿no? Porque aquí no estamos haciendo predicciones desde una perspectiva que, pues bueno, nos aleje de este ejercicio. Aquí estamos observando. Y entonces eso nos permite llegar al mismo punto. Yo creo que también la otra cuestión sería la lectura, el ponerse a revisar, ¿no? Los textos y de igual manera cosas muy básicas. A veces el propio conocimiento de los términos y los conceptos del aprendizaje, a veces las meras bases del condicionamiento clásico, que bueno, tendrían que estar ahí, o por ejemplo, diferencias que luego de repente son ya hasta motivo de chascarrillo, ¿no? Del castigo y el reforzamiento negativo, que se confunden. O sea, eso en términos de lo más básico tendría que estar bien entendido. O sea, inclusive
las mismas aproximaciones del análisis experimental de la conducta ayudan a tener un bagaje muy claro y muy sobre la base propiamente del experimento, saber a qué se refiere o qué pasa si hago esto o qué pasa si hago esto otro. Entonces, ciencia básica y los conceptos más básicos de ciencias de la conducta tendrían que estar pulidísimos. Si eso no está, a la hora de hacer la evaluación funcional va a haber problemas. ¿Por qué no vamos a entender si estamos hablando, por ejemplo, de una conducta de evitación y cómo ésta se va reforzando negativamente? Puede ser que nos hagamos bolas ahí y entonces supongamos que se trata de otra cosa. Porque a mí lo que me ha pasado, sobre todo cuando he estado en capacitaciones con otros colegas o estudiantes, es que hacen atribuciones al respecto de lo que está pasando, como si fuera sujeto a interpretación. O sea, es que si lo vemos de esta manera es castigo positivo, pero si lo vemos desde esta otra, o sea, y entonces eso sí es algo que obstaculiza, entorpece el entendimiento. Y entonces ahí, francamente, tendremos que regresarnos a lo más básico, porque en muchas formaciones vienen personas con distintos enfoques. O sea, yo he dado capacitaciones y de repente tengo personas que estudiaron un modelo sistémico o gestal o humanista y la verdad, o sea, a pesar de que pues pasaron por su escuela, ¿no? Por su universidad y a pesar de que debieron enseñarles esto, pues no lo traen, o sea, o no fue algo que se le dio importancia. Luego ya ves que hay muchos mitos y cuestiones relacionadas con el conductismo, de que es malo, frío y calculador y etcétera. Y entonces llegan acá para una capacitación de evaluación funcional y se pierden por lo mismo de que no hay un manejo de los conceptos que soportan a todo este ejercicio. Entonces, ahí pues es ponerse a estudiar, ¿no? Ponerse a checar los libros pues de lo básico y luego ya pasarlos acá al ejercicio de la clínica, porque también el ejercicio de lo clínico requiere un entrenamiento. Es una cuestión que pues también ya todos sabemos, ¿no? Bueno, ahorita a lo mejor esto no está en el guión, pero no sé desde tu punto de vista en cuanto a la formación del psicólogo en México, o sea, ¿qué se tendría que agregar o qué se tendría que tomar en consideración para que la formación de los psicólogos pues sea mejor y no estén patinando eh, como me estás comentando, ¿no? Que luego tienes que regresar a cuestiones básicas, ¿no? Principios de aprendizaje. Sí, yo creo que el verdadero problema de la psicología como profesión está en las escuelas. Y obviamente no supongo que esto sea un ejercicio deliberado, ¿no? De cómo regarla, pero sí creo que sobre la base de buenas intenciones se terminan haciendo muchas cosas que finalmente hacen que tengamos un tutti frutti de enfoques, modelos, porque finalmente las personas se fueron enrolando en eso. Entonces, si tenemos una persona que toda su vida y su carrera la derivó hacia cierto modelo o enfoque, pues muy probablemente va a seguir evangelizando a los alumnos que vaya a tener ahí en su cátedra o va a considerar que, pues bueno, todo es válido, todo se puede y pues tampoco, ¿no? Si le sumamos además el discurso posmoderno, ¿no? Del todo vale, pues entonces los alumnos salen con una idea muy ecléctica que con esta idea de que yo voy a juntar todos los modelos y voy a hacer uno que jale, ¿no? Y pues realmente lo que termina pasando es que pues
tienes a un gremio de profesionales que se tiran con todo porque pues cada uno trae su bandera y su equipo, ¿no? Y es una cuestión que a quien termina perjudicando es a los clientes, a los usuarios, a los consultantes, a las organizaciones, a las escuelas, porque si tú vas a una escuela de psicología no sabes lo que te va a tocar. Tú como estudiante piensas, pues que si es psicología, pues bueno, me van a enseñar psicología, pero la verdad es que no tienes ni idea de lo que te van a enseñar. Depende de la escuela a la que vayas, depende del estado en el que esté esa escuela o incluso del país. Entonces, si tú vas a una escuela y te enseñan puro psicoanálisis, pues entonces vas a asumir que eso es psicología y que finalmente eso es lo que se supone que tendrías que hacer. Cuando en realidad, pues bueno, también va a haber estos otros enfoques y se va a armar, ¿no? Entonces, el problema es que no tenemos un criterio unificado basado en ciencia y evidencia en las escuelas. Si tuviéramos eso, entonces esta cosa cambiaría, ¿no? Pues es como si fueras a la facultad de medicina y por un lado te enseñaran homeopatía y por otro te enseñaran acupuntura y por otro te enseñaran, o sea, no es posible. Pero en las escuelas de psicología eso sí pasa y es un problema a nivel internacional. Aquí y donde hay escuelas de psicología, eso no pasa. Pero son las personas finalmente las que van perpetuándolo. Porque si yo llego y les digo, oye, vamos a cambiar de enfoque, ¿qué te parece si ahora lo hacemos de esta manera? Pues me voy a meter en una dinámica, pues, de mucho conflicto. Van a pensar que es algo personal, que porque yo lo quiero imponer, que porque quién sabe qué, y pues bueno, ¿no? La formación científica y basada en evidencia, lamentablemente brilla por su ausencia en muchas escuelas. Y pues esto hace que los profesionales sigan perpetuando malas prácticas y pues bueno, quien la lleva ahora sí que a quien se llevan entre las patas, como dicen por ahí, es a los usuarios. Y pues no, no está chido. Muy bien, muy bien. Pues ya, para ir cerrando, esperamos que no sea la última vez que nos puedas apoyar, maestro Jorge. Y por ahí tenemos algunas recomendaciones que tú quieras hacerle a psicólogos que se inician en todo lo que es la psicoterapia basada en evidencia, en lo que respecta pues a las terapias de conducta. ¿Qué recomendaciones le das? Y si tienes alguna recomendación bibliográfica para que igual pues puedas mencionarlo. Sí, yo lo que, además, bueno, yo lo que esperaría es que ojalá tengan buenos docentes en sus escuelas. Ojalá que haya personas que sepan que existe esto a lo que le llamamos psicología o psicoterapia basada en evidencia, porque en muchos lugares ni siquiera van a saber que esto existe. Entonces, ojalá que también en las mismas redes sociales puedan tener algún tipo de influencia, ¿no? Hay quienes nos dedicamos a estar compartiendo esas cosas. Eh, tú, por ejemplo, con tu canal, y pues bueno, lo hacemos yo creo que por buscar que esto cada vez sea mejor para todos, ¿no? Que bueno, supongo que algunos sí, pero a nosotros, pues no es como que nos paguen, ¿no? Entonces lo hacemos por esa vocación. La cuestión es que si saben o si se llegan a enterar de que existe esta área, bueno, finalmente esa es la psicología, ¿no? Que tengan un carácter crítico al respecto de lo que escuchan, al respecto de lo que les dicen, que puedan preguntar y que puedan cuestionar a sus propios docentes, ¿no? A pesar de que a algunos no les guste tanto, es necesario que puedan preguntarles, ¿y esto de dónde viene? ¿Cuáles son las bases para estos planteamientos? ¿Cuáles son los estudios que se han realizado?
cómo es que podemos ver que efectivamente esto es así, desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista científico. Ojalá que tuviéramos buenas materias de epistemología, de metodología, que realmente hicieran de nosotros como gremio, pues, profesionales bien preparados. La otra es que si no, se acerquen por su cuenta a estudiar y a leer. Afortunadamente en YouTube, en Facebook, sobre todo, hay un montón de colegas que han brindado sus conocimientos de forma gratuita en conferencias, en talleres, que realmente aportan, que si tienen el recurso se puedan enrolar en algunas de estas formaciones que pues inclusive pueden ser componentes de talla internacional. Algunas no son tan accesibles, de repente hay que buscarle, ¿no? Y la cuestión pues también, digo, pues está mal, ¿no? Esta cuestión de los PDFs, de los libros y el tráfico de libros en PDF, pero pues es que creo que también si está ahí, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, está el libro, por ejemplo, este último que salió de el análisis funcional de la doctora Roxanne, que es como de los últimos que hemos tenido. Está el libro de procesos psicológicos básicos, de Pérez Fernández, que también habla del análisis funcional. De hecho, hay muchos libros que tienen ese nombre, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, unas referencias de análisis funcional de la conducta o un modelo explicativo de Segura y Sánchez, o guía para la elaboración de un análisis funcional del comportamiento humano de Sanón Orgaz, o algunos videos en YouTube. Pues si ustedes le ponen análisis funcional, les puede salir el de la doctora María Jesús Froxán, de la maestra Miriam Rocha, que tiene ahí algunos videos que son gratis. Está, por ejemplo, la cátedra, también gratuita en YouTube, del maestro Pablo Adarraga, es un maestro también de España. Y pues bueno, o sea, yo creo que pueden ser buenos puntos de partida para que escuchen, y si ustedes se enrolan con ciertos materiales, se van a acercar a todo lo que está alrededor y es de carácter recursivo, más te va llevando a más de lo mismo y así, ¿no? Entonces esa también es una gran ventaja. El chiste es acercarse un poquito y ya, si te empiezas a involucrar con eso, ya cuando acuerdes ya vas a estar totalmente enrolado y ya vas a empezar a ubicar materiales y demás. Y no podemos cerrar esta entrevista sin que nos menciones un poco más acerca del Centro Conocer de Psicoterapia, en donde pues tú eres un cofundador y director de operaciones psicoterapeuta, que nos comentes un poco acerca de este centro. Igual tienen varios cursos muy interesantes. Yo también te he visto muy activo, dando clases a diferentes colegas, incluso pues, como tú mismo lo dices, de algunos estados de la República y también a nivel internacional. Entonces, coméntanos un poco más acerca de este centro, de Centro Conocer, de psicoterapia, y si tienen por ahí algunos proyectos en puerta, algunos cursos que vayan a llevar a cabo, pues también que la audiencia pues los conozca. Igual lo vamos a poner en la caja de los comentarios para que la página, para que los lleve ahí. Sí, ahí estamos trabajando, damos consulta, estamos ubicados en la ciudad de Guanajuato, en la zona sur de la capital. Ya tenemos ahí un ratito trabajando. Brindamos consulta en modalidad presencial y también en modalidad online. Y de igual manera tenemos cursos de capacitación para profesionales, para estudiantes que se interesen por el campo de la clínica, sobre todo.
Algunos cursos también son de carácter presencial, otros son en línea, y a veces tenemos la oportunidad de contar con, pues, grandes profesionales como los que les comento, que pues bueno, afortunadamente hemos hecho lazos y vínculos profesionales, y pues bueno, nos seguimos ahí aportando entre todos. Entonces, pues sí, ahí estamos a la orden. Y pues bueno, ponemos la info en la caja de los comentarios. Pues no me queda más que darte las gracias, maestro Jorge, por tu valioso tiempo, por esta interesante entrevista y excelente disertación. Date las gracias y esperando que no sea la última vez que nos apoyes aquí en el canal. Igual, pues agradezco que te hayas hecho un espacio en tu agenda, que luego a veces está pues muy apretada por diferentes acciones que realizas, y reconocer pues tu labor en la psicología en México. Yo sé que muchos van a disfrutar esta entrevista y pues un abrazo grande para ti y para los tuyos. Igualmente, Hugo, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este proyecto que se suma a todo lo que hemos estado mencionando. Ojalá que las personas puedan aprovecharlo, puedan sacarle el mayor jugo posible. Gracias a tu auditorio y pues bueno, aquí andamos. Bueno, pues ya lo escucharon por ahí, ya lo comprometí para algún otro momento al maestro Jorge. Muy bien, un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos pronto.